Bueno, buenos días para todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que se unen a este espacio donde conversaremos acerca del género y el comercio internacional, claves para una empresa más competitiva. Les damos la bienvenida a este espacio. Esperamos que sea un espacio de diálogo abierto. Todas las participaciones son bienvenidas. A lo largo del espacio van a poder enviar sus comentarios o sus preguntas a través del chat. Las vamos a recibir y en caso de necesitar podemos otorgar permiso para abrir micrófono y que tengamos un diálogo bien constructivo alrededor del tema. El día de hoy, entonces, tenemos este espacio al que les doy la bienvenida, que es organizado en el marco del Programa Global de Calidad y Normas, el GQSP Colombia, eh, que busca fortalecer la calidad y los estándares en la cadena de valor fitoterapéutica del país. Mientras avanzamos y yo les voy dando un poquito de contexto sobre el programa, los voy a invitar y las voy a invitar a que puedan responder a través del chat esta pregunta que les estoy dejando en pantalla. ¿Por qué les interesa este tema del género, de la igualdad de género para su empresa o para su entidad? Entonces, invitadísimos a que por favor puedan dejar sus comentarios en el chat y más adelante vamos a retomar sobre estas respuestas. Entonces, me presento, mi nombre es Fanny Hernández, yo soy asociada nacional de gestión y monitoreo en el programa global de calidad y normas. Este es pues un programa que, como su nombre lo indica, tiene intervención a nivel global. Es un programa ejecutado por la ONUDI eh, y financiado por Suiza, por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, SECO, que tiene intervención en alrededor de 11 países en el mundo. Este programa lo que busca entonces es eh, fortalecer la infraestructura de la calidad, fortalecer el cumplimiento de requisitos de calidad y no arancelarios en cadenas estratégicas y priorizadas en estos diferentes países donde tiene intervención, cadenas de valor priorizadas tanto por la cooperación como por el gobierno nacional. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos entonces a través de una intervención sistémica que busca abarcar o tener acciones en los diferentes niveles de acción de una cadena de valor. Hablamos de gobernanza, de infraestructuras, de infraestructura de la calidad, de los servicios que se brindan en el marco de esta infraestructura a las empresas y finalmente a los consumidores. Esto lleva entonces a que el programa, como les mencioné, tiene intervenciones en tres niveles específicos en las instituciones de la infraestructura de la calidad, fortaleciendo esas instituciones y generando nuevos bienes públicos. Tiene intervención en cadena de valor específica, que aquí es donde entra el trabajo pues, con las empresas eh, y con laboratorios. Y tiene un tercer resultado que busca fortalecer cultura de la calidad y un marco de política pública. Y precisamente es en este tercer resultado donde buscamos tener esas intervenciones que generan o fortalecen este entorno para hacer negocios en el país. Y en este resultado es donde entra estas acciones que está haciendo el programa por la igualdad de género en estos entornos productivos. Eh, ¿Por qué la igualdad de género? Porque al final es un tema transversal a todo y a todo, ¿no? Al tema productivo, a los servicios, es algo que está en el día a día y es necesario trabajarlo y fortalecerlo porque ya pues Paula nos va a hablar más adelante de eso. Hay beneficios demostrados porque además en el mandato de UNUDI busca un desarrollo industrial inclusivo y sostenible. Y aquí es donde entra este inclusivo que puede hacer un desarrollo con oportunidades para todas y todas, sin importar género, condición, lugar de nacimiento. Y eso es lo que estamos buscando en este momento. ¿Qué hacemos nosotros entonces para entrar a trabajar estos temas de la igualdad de género en los entornos productivos? Buscamos a alguien que sepa cómo hacerlo y aquí es donde encontramos o nos unimos con el SEC, que es el Senior Expert Contact, que también hace parte de la cooperación suiza. Y a través del SEC llegamos a Paola, que se las voy a presentar más adelante, quien es la experta en género que nos está apoyando con esta intervención. Y lo que buscamos es realizar este diagnóstico de igualdad o equidad de género en las empresas
con un propósito claro y es establecer unos lineamientos generales que puedan ser de utilidad en temas de política para el sector fitoterapéutico en Colombia. ¿Cómo hacemos esto? Estamos trabajando con unas empresas en específico en un autodiagnóstico a través de una herramienta y también apoyamos o estamos trabajando en temas de sensibilización y difusión del conocimiento, que aquí es donde entra este espacio en el que buscamos entonces sensibilizar y ampliar el conocimiento eh, de empresarios, de academia, de industria, de todo aquel que esté pues interesado en aprender un poco más sobre el tema de la igualdad de género y estas acciones prácticas y reales que nos permiten trabajar y avanzar hacia allá. En ese momento, entonces, pues les agradezco nuevamente su participación, agradecer a los aliados y organizadores de este programa, tanto a la Cooperación Suiza como al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Colombia Productiva, que son quienes pues hacen posible este proyecto. Y como les mencioné en este momento, entonces le voy a dar paso a Edgar Polanco, quien pues coordina el Senior Expert Contact en Colombia para que nos pueda contar un poquito más acerca de esta iniciativa. Fanny, mil gracias. Mil gracias a todas y a todos los asistentes el día de hoy. Mi nombre es Edgar Polanco. Yo soy el coordinador del Senior Expert Contact en Swiss Contact Colombia. Les voy a contar un poco qué es Swiss Contact, qué es Senior Expert Contact y también qué es el proyecto Frutos del Bosque, que somos quienes por gentileza de ONUDI muy amablemente nos invitó a apoyarlos en resolver esta pregunta. Swisscontact es una fundación suiza creada en 1959 por representantes del sector privado y la sociedad civil suiza. En ese sentido, estamos muy alineados con el ADN que mueve proyectos como el GQSP y en general con el trabajo que hace ONUDI en la medida que nosotros estamos buscando siempre conectar los esfuerzos productivos con con el mercado en general. Y adicionalmente, estamos convencidos de que nuestro trabajo se enfoca en el desarrollo sostenible liderado por el sector privado. ¿Esto qué quiere decir? Que la teoría del cambio para Swisscontact como organización es que el desarrollo se da cuando el sector privado puede hacer su trabajo de forma fortalecida, coherente y demás. Hoy en día, Swisscontact se encuentra en más de 40 países a lo largo y ancho del mundo. No los voy a leer todos porque no los sé de memoria, pero los tenemos en el mapa. Estamos en América Latina, estamos en Europa, en una buena parte de Europa, en Europa del Este, en una buena parte de África y en el sur y el sudeste asiático, implementando más de 130 proyectos. A Colombia llegamos en el año 2015 y tenemos un amplio portafolio de proyectos, de los cuales hoy voy a destacar un par que somos los dos que estamos apoyando este proceso. En primer lugar, tenemos el proyecto Frutos del Bosque, que es financiado por el gobierno del Reino Unido a través de su programa UK Pact, donde junto a Selva Nevada, que es una empresa privada que fabrica alimentos con base en ingredientes naturales de la Amazonía colombiana, y su objetivo es el impulso de la bioeconomía y y la agroforestería sostenible en puntos críticos de deforestación, Caquetá, Putumayo, Cesar, mejorando el uso de los productos forestales no maderables. La idea aquí es que si uno logra dar un valor económico a las personas y a las comunidades que viven en estas zonas para aprovechar sosteniblemente los bosques, va a haber un menor impacto ambiental y se va a disminuir la deforestación. Paola, quien es la experta que nos está apoyando el día de hoy en este seminario, es especialista en género del proyecto Frutos del Bosque. Y en segundo lugar, les quiero hablar del proyecto puntualmente que coordino yo, que es el Senior Expert Contact. Ese es un programa basado en la demanda de apoyo técnico a empresas con alto potencial de crecimiento. Nosotros lo definimos como un programa de intercambio de conocimiento donde conectamos empresas con alto potencial de crecimiento, perdón la redundancia, y expertos de muy alto nivel que les brindan asesorías para solucionar cuellos de botella, incrementar sus ventas y generar nuevas fuentes de empleo. Es en el marco de este proyecto cuando hicimos la conexión entre Paola y Onudi, su proyecto GQSP, para trabajar este tema. Paola es una experta y ella es muy modesta, pero es cierto, es una experta de muy alto nivel, sabe muchísimo de este tema y por eso em,
los conectamos para poder hacer este trabajo. Sin embargo, este es un proyecto que está dirigido más a empresas que quieren incrementar sus ventas. El impacto que nosotros hemos visto es que al cabo de 1 o 2 años han aumentado en 20% sus ventas, disminuido sus costos, mejorando procesos y incursionando en nuevos mercados, pero también generan entre 2 y 3 empleos nuevos formales, con un mejor clima laboral, con empleados que reportan mayor productividad y mejores salarios. Si el día de hoy hay asistentes que representan empresas, asociaciones u otro tipo de organizaciones interesadas en conocer más del proyecto, les invito a escanear el código QR que encuentran en la esquina y ya les comparto también un enlace donde pueden encontrar más información y los datos de contacto. Senior Expert Contact es un proyecto que brinda apoyo experto para empresas con ganas de crecer. Nuevamente, a Fanny, a todo el equipo del GQSP y de Onudi, muchísimas gracias por brindarnos este espacio y por invitarnos a acompañarles en este proceso. Gracias, Edgar, a ustedes desde el SEC por siempre unirse a estas iniciativas que desde la cooperación buscan precisamente fortalecer nuestro entorno productivo, fortalecer ese desarrollo de la industria en nuestro país, pero siempre con esta bandera, ¿no? De la inclusividad y la sostenibilidad para que podamos generar cambios reales. Entonces, retomando ya en este momento, recordarles que nos pongan ahí en el chat por qué les interesa este tema de la igualdad de género para sus empresas, para las entidades que representan. Y sin más preámbulo, entonces, pues entramos en materia. Yo en ese momento le voy a dar paso a Paola. Paola Jiménez, como lo comentó Edgar, pues es experta en género con una amplia trayectoria en estos temas. Paola es abogada de la Universidad Nacional de Colombia y máster en Sociología del Derecho. Se ha desempeñado durante los últimos 20 años enfocándose en el desarrollo de iniciativas para la equidad de género, la promoción de los derechos de las mujeres y su empoderamiento económico. Ha trabajado principalmente con agencias del Sistema de las Naciones Unidas y entidades de cooperación internacional en Centroamérica y aquí en Colombia. Durante estos años, Paola ha acompañado la incorporación del enfoque de género en diversas cadenas de valor agrícolas en el país y también ha acompañado a empresas privadas, asociaciones y gremios en la adopción de las políticas de equidad e inclusión social. Entonces, Paola, bienvenida. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para todas y para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, aquí te escuchamos. Perfecto. Pues para mí un gran honor y una gran alegría estar acompañándolos hoy, sobre todo, digamos, pensando en esta participación tan variada de entidades internacionales. Aquí está la cooperación suiza, está la cooperación de Reino Unido, está Naciones Unidas y básicamente pues el hecho de que estemos hoy todas y todos aquí es una muestra de precisamente lo que vamos a hablar y es que este tema es cada vez más importante en todos los ámbitos de desarrollo y crecimiento sostenible de los países. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por la participación. Un saludo especial para Paola y para Wilma, que nos contaron por qué consideran que están aquí hoy. Paola nos habla de una deuda histórica hacia las mujeres por parte de las políticas globales. Wilma nos cuenta que considera que en el marco de los negocios y la productividad se contribuye a los territorios, la comercialización y el cierre de brechas. Efectivamente, creo que aquí ya empezamos haciendo una conexión entre los temas de desarrollo, economía, brechas, igualdad de género. Entonces, nada, muy interesante. Por favor, siéntanse. Muy bienvenidos a plantear preguntas, comentarios, etcétera. Yo voy a estar pendiente del chat todo el tiempo, entonces, eh, nada, a participar. Siguiente, por favor. Lo que vamos a hacer ahora, ya se hizo la presentación del set, ya pasamos por el cuarto punto que era la presentación de la experta. Y ahora lo que queremos hacer es una breve encuesta. Siguiente, por favor. Entonces les preguntamos con cuáles palabras asocia la igualdad y equidad de género en el mundo empresarial. Tenemos, bueno, la palabra oportunidades de manera muy relevante. Tenemos las palabras productividad, crecimiento, eh,
Por allí vemos otras perspectivas como las de justicia, transparencia, apoyo, empleo decente, trato justo. Creo que aquí estamos viendo una mezcla muy interesante que es básicamente lo que vamos a trabajar hoy, y es que lo hablamos desde el punto de vista de oportunidades dentro del terreno de lo económico, empresarial, pero también lo estamos hablando desde el punto de vista de los derechos. Por eso es que hablamos de deuda histórica, justicia, equilibrio, transparencia. Entonces, bueno, muy interesante. Creo que por aquí estamos introduciendo esas dos dimensiones del tema en las que queremos trabajar. Sí, las respuestas a la siguiente pregunta, por favor. Les preguntamos qué tan de acuerdo está con la siguiente frase: la igualdad de género es un buen negocio. Bueno, interesante que la respuesta más común sea que están muy de acuerdo. Eso es muy interesante. Alguien por allí nos dice que no lo había pensado hasta ahora. Otras personas nos dicen que están de acuerdo, pero quisieran más información. Bueno, perfecto, para eso estamos acá. O sea, un poco lo que queremos hacer es profundizar en este vínculo que existe entre equidad de género y el mundo empresarial a través de el tema de comercio internacional. Y les preguntamos cómo calificaría la pertinencia de la igualdad de género para las empresas. A ver qué nos dicen, qué nos cuentan. Interesante. Es muy pertinente, pero necesito ayuda. Es muy pertinente y ya he avanzado. Es pertinente, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, digamos, por lo menos hoy estamos frente a empresas frente a actores que nos están diciendo que de alguna manera lo ven pertinente y que hace parte de sus prioridades. Interesante. Para eso precisamente estamos acá. Si quieren seguir votando del Mentimeter, háganlo, y seguramente luego vamos a poder revisar sus respuestas. Bueno, esta intervención que yo voy a hacer se divide en tres partes. Primero, vamos a hacer una breve revisión conceptual, que es muy importante para entender cómo se une este mundo de lo empresarial y de los negocios con los temas de igualdad, equidad de género. Luego vamos a hablar específicamente de género y comercio internacional, y finalmente vamos a ver algunos casos de estudio, algunos casos interesantes de empresas dentro y fuera del sector fitoterapéutico que han adoptado políticas de género, y vamos a mirar un poco cómo ha sido ese proceso y qué han hecho estas empresas. Entonces, empezamos con la revisión conceptual. Siguiente. Vamos a tener para este ejercicio 5 minutos. Entonces, lo que les pido es lo siguiente. Revisen las imágenes que ven ahí y revisen los conceptos que están en la parte derecha. Y lo que quisiera que hagan es que a cada concepto le asignen una imagen. Para ustedes, ¿cuál es la imagen que mejor se relaciona con cada concepto? Muy bien, muchas gracias. Siguiente. Entonces, digamos, este ejercicio tiene, digamos, un valor, y es como pensar en los conceptos con imágenes, pero también distinguir entre los diferentes conceptos. Entonces, eh, cuando hablamos de género, es efectivamente la imagen 1, que básicamente estamos hablando de las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que hombres y mujeres tenemos unas diferencias físicas, biológicas, pero el género es lo que se construye social, culturalmente, a través de esas diferencias. Entonces, cada sociedad en cada época le otorga un significado distinto a ser hombre y a ser mujer. Eso evoluciona con el tiempo, evoluciona entre diferentes culturas, pero aquí, digamos, el tema de género es muy importante porque nos muestra que esos significados diferentes de ser hombre y de ser mujer cambian y pueden cambiar con el tiempo, porque parte, digamos, de las brechas y de la desigualdad tiene que ver con los estereotipos, esta asignación fija que se hace a hombres y mujeres de roles, tareas, características que termina impidiendo en este caso, su plena integración a los mercados y su plena integración en la economía. Entonces, bueno, para los que lo hicieron con el concepto 1, bueno, bien. Siguiente. La segunda, efectivamente, el tema de igualdad de género. Cuando hablamos de igualdad de género, estamos hablando de que los hombres y las mujeres no son iguales, digamos, tenemos diferencias, etcétera, pero deberíamos ser iguales en algo, y es en los derechos, las oportunidades y las responsabilidades.
Y eso hoy en el mundo sigue siendo una aspiración, no solamente desde el punto de vista de género, sino desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista etario, desde el punto de vista de discapacidad. Siguen existiendo brechas y diferencias en el acceso a los derechos. Entonces, cuando hablamos de igualdad de género, y por eso lo estamos representando con esa balanza, estamos hablando de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades. Siguiente. Bueno, esta figura del señor y los animales, que no terminó siendo tan clara visualmente, se complementa con esta otra que era la que habíamos trabajado con ustedes, las empresas del piloto, la vez pasada, y es un término complementario a la igualdad, que es la equidad. Cuando estamos hablando de la igualdad, de la equidad, perdón, estamos hablando que tenemos que reconocer que no vivimos en un mundo que otorga las mismas oportunidades, los mismos derechos a todas y todos. Entonces, si partimos de esa desigualdad, si partimos de que realmente existen brechas de acceso, pues lo que tenemos que hacer es aplicar el término de equidad, que es identificar cuáles son las brechas existentes e intentar balancear eso que está, eso que está desbalanceado. Entonces, básicamente, aquí hablamos de las medidas afirmativas y es que cómo a través de tratos distintos, preferenciales y medidas afirmativas, podemos realmente lograr que quienes en este momento están privados del acceso total a sus derechos puedan lograr en algún momento el acceso pleno. Y por eso es que igualdad sin equidad no existe. La igualdad nos muestra el propósito, el fin, que es que todas y todos tengamos los mismos derechos, y la equidad es lo que nos muestra la necesidad de equilibrar y de realmente lograr que haya igualdad entre, en este caso, entre los géneros. Siguiente. Y finalmente tenemos el concepto de interseccionalidad, que varios de ustedes efectivamente lo relacionaron con la imagen, y es que básicamente es un concepto que nos hace un llamado a ponernos unos lentes con filtros para entender la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien las mujeres en el mundo tenemos unas ciertas discriminaciones por el hecho de ser mujeres, estas discriminaciones se conjugan con otras y no es lo mismo la situación de unas mujeres que la de otras. ¿Eso con qué tiene que ver? Con nuestra situación en términos de discapacidad, con nuestra acceso a recursos económicos, con nuestro origen étnico, tiene que ver con nuestra orientación, identidad sexual, etcétera. Entonces, la imagen que están viendo abajo es un poco lo que nos ayuda a entender eso de la interseccionalidad, y es que para entender realmente dónde está la discriminación, para entender las brechas, tenemos que entender que hay una serie de variables que actúan todas al tiempo. Entonces, una persona puede estar afectada por varias de esas variables. Entonces, una persona, por ejemplo, una mujer en condición de pobreza, que vive en el Chocó, que tiene una condición étnica, etcétera, esas son las personas, digamos, esas personas están sujetas a varias formas de discriminación y por eso está representada en diferentes colores y demás. Y para entender la discriminación no basta la variable de género. Tenemos que entender que esa variable se cruza con otras y que eso en últimas es lo que nos puede mostrar la situación concreta de las personas frente a la economía, frente al mundo empresarial, y eso es lo que debemos aplicar. Siguiente. Digamos, esto es un recuento muy rápido. Espero estar como retomando los conceptos a lo largo de la exposición. Entonces, como les contaba, ya hicimos la primera parte, que es la de los conceptos. Ahora vamos a pasar al tema de género y comercio internacional. Y aquí es importante decir que estamos en una coyuntura, pues, como muy interesante en este sentido. Estamos viendo cambios importantes, cambios en las cadenas de proveeduría, tensiones geopolíticas, y estamos viendo, digamos, un contexto que está en permanente cambio. Lo que nosotros les queremos proponer hoy es a ustedes como empresas una manera de pararse frente a ese entorno cambiante, pensando la igualdad y la equidad de género como una ventaja comparativa. Y para eso tenemos que pararnos en tres evidencias globales que han sido ampliamente documentadas y que nos sirven para entender tanto este tema como el que sigue, o sea, tanto el de género y comercio internacional como las empresas que han entrado en esto de las políticas de equidad de género e inclusión social.
La primera evidencia es que, como les decía, el concepto de igualdad sigue siendo una aspiración. O sea, el mundo ha avanzado en el cierre de las brechas entre hombres y mujeres, pero esas brechas no están cerradas. Y aquí lo que ustedes están viendo en la imagen es básicamente algunos ejemplos de dónde persiste la desigualdad. Entonces, las mujeres ganan menos que los hombres, las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado y doméstico, existe todavía una brecha de género en el uso del Internet, solo el 15% de las firmas exportadoras en el mundo son lideradas por mujeres, etcétera. Entonces, esta es la primera parte que tenemos que tener clara y es que la desigualdad existe y persiste. Siguiente. La segunda evidencia es que esa desigualdad que persiste es absolutamente costosa en términos de desarrollo para los países, precisamente y sobre todo para aquellos que están en vías de desarrollo. Entonces aquí lo que nos está mostrando estas dos cifras que le voy a pedir a Fanny que me ayude a leerlas, es que la desigualdad de género que persiste tiene unos costos específicos a nivel económico para los países. Entonces, Fanny, si me puedes ayudar a leer las dos cifras, gracias. Claro que sí, mira, cerrar la brecha de género en materia de empleo y emprendimiento podría aumentar el PIB global en más del 20%. Los países de ingresos bajos y medianos perderán billones en actividad económica en los próximos 5 años si no abordan la brecha digital de género. Entonces, básicamente eso nos muestra las dos caras, ¿no? O sea, lo que pierden los países por no cerrar las brechas, pero además lo que podrían ganar si se lograra cerrarla. Siguiente. Entonces, la primera evidencia es, existe la desigualdad. La segunda, la desigualdad es costosa. Y la tercera, que también es muy importante que entendamos, y es que los fenómenos sociales tienen un impacto diferencial sobre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que fenómenos como el comercio internacional, que es el que nos convoca hoy, tienen efectos diferenciados dependiendo del papel que tienen los hombres y las mujeres. Y esto también está atravesado claramente por la interseccionalidad. Entonces, todas estas variables hacen que los impactos de los fenómenos globales no sean los mismos para hombres y para mujeres. Y aquí vamos a ver dos ejemplos, que son el ejemplo de la pobreza y el ejemplo del COVID. Entonces, si me puedes ayudar, querida Fanny, a leer estas dos cifras. Dependiendo del índice de pobreza utilizado, las mujeres constituyen entre el 54% y el 63% de la población empobrecida. Las mujeres representaron el 54% de las pérdidas de empleo globales durante la pandemia, a pesar de constituir solo el 39% de la fuerza laboral mundial. Entonces, esa es como una comprensión muy importante. Todos estamos inmersos en estos fenómenos. La pobreza, todos los países tienen niveles de pobreza, todos los países nos vimos afectados por el COVID, pero el impacto no es el mismo. Y ese impacto diferencial es muy importante tenerlo en cuenta para entender lo que sigue. Siguiente. Entonces, aquí ya entramos a la relación entre género y comercio. Hablamos de que es una relación dinámica. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la igualdad de género y los derechos de las mujeres, cada vez más el comercio internacional se entiende como un punto crítico, o sea, el comercio internacional es clave para disminuir la desigualdad y garantizar los derechos de las mujeres, pero también desde el mundo del comercio internacional se ha venido trabajando y se ha venido, digamos, postulando esta evidencia y es que el enfoque de igualdad de género potencia el alcance y el impacto del comercio internacional. Entonces, digamos, es una relación dinámica que genera efectos en los dos mundos, en estas dos dimensiones. Del lado del comercio internacional, como clave para disminuir la desigualdad y garantizar los derechos de las mujeres, hay algunas evidencias. Si quieres, pasamos al siguiente. Primero, la igualdad perdón, la apertura de los países comercialmente y la participación en cadenas globales de valor puede generar un incremento en la participación de las mujeres. Hay algunos ejemplos, uno que ha sido documentado es el de Marruecos, Vietnam y Rumanía, en las que las mujeres representan el 50% de la fuerza laboral de las empresas que participan en las cadenas globales. Y pues eso quiere decir que eso tiene un impacto importante en la empleabilidad de las mujeres y en el número de mujeres, digamos que en el cierre de las brechas
por lo menos en esos sectores de la economía. También hay otros ejemplos que muestran un poco que la digitalización que viene con la apertura económica puede eliminar ciertas barreras físicas o los que se perciben como barreras físicas de participación de las mujeres en ciertas profesiones o en ciertas labores del empleo. Otra que también se ha mostrado como una tendencia es que, dado que los hogares con jefatura femenina y los hogares con jefatura masculina tienen unas, digamos, tendencias de consumo distintas, cuando se abaratan los bienes y servicios que consumen los hogares de las mujeres, que sobre todo tienen que ver con las tareas de cuidado, pues eso termina teniendo un impacto positivo en la calidad de vida de esos hogares. Y también se ha hablado, por lo menos hay una cifra interesante que dice que desde 1991 a 2017 se incrementó más o menos en un 11% el empleo de mujeres en empleos de alta especialización dentro del sector servicios. Y eso también muestra, digamos, que a mayor participación de las empresas en cadenas globales puede haber mayor formalización del trabajo. Entonces, para las mujeres. Entonces, digamos, estas son algunas evidencias, algunas muestras que se han generado a nivel internacional, que básicamente lo que muestran es que el comercio internacional tiene un impacto en las mujeres como empleadas, como emprendedoras y como consumidoras. Y ahora sí, seguimos con las del lado izquierdo, es que como hay un interés creciente del mundo del comercio internacional en los temas de género, pues hoy encontramos que más de 80 tratados y acuerdos regionales de comercio abordan explícitamente el tema de igualdad de género. Eh, implícitamente son 250, ahora vamos a ver como un poco la diferencia entre lo implícito y lo explícito, pero pues básicamente lo que estamos encontrando es una tendencia de los países a incluir cláusulas relacionadas con los temas de género en los acuerdos comerciales. También hay una tendencia muy importante de que las empresas involucradas en las cadenas de valor globales están adquiriendo compromisos en temas de equidad e igualdad de género a partir de políticas y demás, que es un poco lo que estamos haciendo aquí en el sector fitoterapéutico, que las empresas privadas se comprometan y desarrollen temas de igualdad de género al interior. Otra evidencia importante de eso es que existe un mecanismo en que los países reportan sus políticas comerciales ante la OMC y cada vez más los países están reportando políticas relacionadas con la equidad de género. Y finalmente, pues encontramos un mundo también de iniciativas y de directivas voluntarias en las que el papel de la Unión Europea, si quieres poner el loguito de la Unión Europea, tiene un papel importante y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Entonces, bueno, digamos, esto es lo que nos muestra es una relación mutua, ¿no? O sea, al mundo de los derechos de las mujeres le interesa el comercio internacional y al mundo del comercio internacional le interesa la igualdad de género. Siguiente. No obstante, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, esta no es una relación exenta de debates, es una relación compleja y básicamente lo que muestran, más allá de esos ejemplos puntuales o de las relaciones positivas que pueden existir entre el uno y otro, pues el comercio internacional no no hay una relación directa e inmediata entre comercio internacional y mejora de los derechos de las mujeres. Lo cierto es que el comercio internacional puede mitigar las desigualdades, claro, pero también las puede replicar e incluso las puede magnificar. Entonces, puede suceder que ante mayor competencia, los países, las empresas y demás opten no por, digamos, aprovechar esta oportunidad, sino más bien por profundizar en las desigualdades. También puede ser que los sectores que se ven afectados en las condiciones de apertura económica sean sectores altamente feminizados y eso obviamente pues va a tener un impacto directo sobre las brechas y también puede ser que las brechas entre hombres y mujeres se acorten, pero no porque se mejore el empleo de las mujeres, sino porque se destruyen los empleos de los hombres. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Sí es una relación dinámica, sí es una relación simbiótica, pero no es una relación exenta de controversias y no hay una relación inmediata entre uno y el otro. Siguiente.
Y eso básicamente lo que lleva es a que pues se tienen que profundizar los esfuerzos para que esto que potencialmente es positivo para los derechos de las mujeres pues se convierta en realidad. Y eso implica pues trabajar sobre las barreras existentes, eso es lo que ustedes están viendo aquí a la izquierda, que es mejorar el acceso a financiamiento de las mujeres, mejorar el acceso a tecnologías de información de las empresas lideradas por mujeres o de los emprendimientos femeninos, digamos, para que eso se logre, básicamente, también los países tienen que trabajar sobre sus propias brechas y sobre sus propias desigualdades para que eso se note en el comercio internacional. Y aquí lo que ven ustedes a la izquierda es la referencia a algunas entidades que le están trabajando duro a ese tema. Primero está la Organización Mundial del Comercio, que tiene un grupo informal que le está haciendo monitoreo a esto. Está el Banco Mundial, está el UNTC-AD, que es un instituto que está precisamente trabajando sobre uno de los puntos críticos y es generar información y cifras confiables, o sea, dónde sí, dónde no, dónde realmente hay impacto positivo en el empleo, dónde no. Y está esta iniciativa que ven ustedes ahí por la carátula del folleto, y es la iniciativa de She Trades, Ella Comercia, y básicamente es una plataforma online que hay para las mujeres empresarias para que conecten con mercados internacionales, pero también para ayudar a cerrar estas brechas de financiamiento, acceso a tecnología y demás. Esta es una iniciativa del Centro de Comercio Internacional, que es una entidad adscrita a la OMC. Y finalmente, pues tenemos un tratado específico de los países que se firmó en Buenos Aires en el año 2017, en el que los países se comprometieron a digamos, reducir las brechas de género y aprovechar este potencial. Entonces, ¿qué tenemos? Un entorno cada vez pues, más interesado precisamente en profundizar los esfuerzos. Siguiente. Entonces, vamos a, digamos, ya parándonos desde el punto de vista de ustedes como empresas, queremos profundizar en dos temas. Uno, los tratados internacionales que involucran temas de equidad e igualdad de género. Y dos, quiero que miremos un poco más de cerca el tema de la Unión Europea como socio comercial y cómo desde esa relación comercial cada vez los temas de igualdad de género son una ventaja mayor. Esto que ustedes están viendo ahí es una gráfica que muestra esto que les hablaba hace un rato de cómo ha venido creciendo el número de tratados y acuerdos internacionales de comercio que involucran temas de género. Lo que está en morado muestra los tratados que lo hacen implícitamente. ¿Qué quiere decir que es implícitamente? Que no hablan específicamente de igualdad, equidad de género, pero sí hablan de derechos humanos, hablan de responsabilidad social empresarial, hablan de protección a comunidades vulnerables y por esa vía, digamos, implican temas de igualdad de género. Y lo que están rosados son los que hasta ahora, bueno, o hasta el 2020, 83 acuerdos regionales o bilaterales tenían estos temas de igualdad de género. Me parece interesante esta gráfica porque si ustedes ven en las líneas verticales puntuadas, nos vuelve a mostrar esta relación entre el mundo de la igualdad de género y el mundo del comercio internacional. Uno de los hitos acá fue la Declaración de Beijing en 1995, que es una de las plataformas de derechos de las mujeres más importantes en las que se dijo el comercio internacional es clave para avanzar estos temas de igualdad de género, y la Declaración de Buenos Aires de 2017, del que les hablaba hace rato, que también desde el comercio internacional dijeron, bueno, reunámonos y como países adquiramos compromisos en ese sentido. Entonces, bueno, esa es básicamente la muestra de una tendencia relativamente constante a que los países involucren estas cláusulas de género en sus tratados. Siguiente. En cuanto a Colombia, Colombia tiene de manera implícita involucrados temas de equidad de género en estos acuerdos que ustedes están viendo acá. Entonces está el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, está el Acuerdo Perú-Unión Europea del 2013, está este acuerdo del Reino Unido con Perú y Ecuador que básicamente replicó el anterior, el de Perú, Unión Europea del 2013. Y finalmente tenemos el acuerdo de Colombia con la Asociación Europea de Libre Comercio, en el que están Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en el que también, digamos, de manera
implícita se involucraron temas de equidad de género. ¿Y cómo se hizo? Básicamente haciendo referencia al principio de no discriminación de la Organización Internacional del Trabajo, que básicamente lo que prohíbe es la discriminación en el mundo de lo laboral, y eso incluye la discriminación de género. Entonces, digamos, este es un marco regulatorio general de los tratados, muy rápidamente, de los tratados firmados por Colombia o los tratados que generan obligaciones para el Estado colombiano. Y lo que ustedes están viendo ahí en diferentes colores como punticos son los diferentes niveles de vinculación o de medidas vinculantes. Los que están en rojo son aquellos en los que estas medidas de género son vinculantes y en el caso de incumplimiento pueden pasar por el mecanismo de solución de controversias. Lo que está en naranja es un nivel menor de vinculante en el que sí son vinculantes, pero están, digamos, sometidos a temas de negociación y cooperación, de diálogo y cooperación, perdón. Y está la parte, lo amarillo en el que ya, digamos, la vinculación es más baja porque, digamos, el incumplimiento no está sometido a un mecanismo per se. Siguiente. Y hay dos tratados internacionales de comercio a nivel internacional en los que Colombia adquirió obligaciones explícitas. Uno es el que firmó la Alianza del Pacífico, de la cual hace parte Colombia con Singapur en el 2022, y un acuerdo específico que se hizo global sobre comercio y género en el 2022. Ahí están participando países como Canadá, Chile, Nueva Zelanda, que han sido muy importantes porque han tenido un liderazgo muy notable en incluir esas cláusulas en los tratados de libre comercio que firman. Pero bueno, digamos ahí en estas dos, si bien ninguno tiene un nivel de obligatoriedad alto, ambos sí generaron comités o instancias que le están haciendo seguimiento a qué tanto se están cumpliendo estas medidas específicas de equidad de género. Entonces, en conclusión, que tenemos un entorno regulatorio del comercio internacional en el que la igualdad de género pues cada vez es más importante y en el que ya existen unas obligaciones específicas. Siguiente. Y lo segundo que quería hacer, como les comentaba, era profundizar en la Unión Europea como socio comercial, sobre todo teniendo un poco en cuenta la coyuntura del momento y para las empresas que en este momento tienen relaciones comerciales con empresas europeas o quieren tenerlas. Pues es importante mirar cómo la Unión Europea cada vez ha avanzado de manera mucho más definida y mucho más contundente a involucrar estos temas de equidad de género en su marco regulatorio. Entonces, lo primero para decir es que la Unión Europea tiene lo que se conoce como un sistema generalizado de preferencias, el SGP Plus, en el que básicamente Europa le da preferencias arancelarias a los países que han firmado ciertos tratados internacionales, dentro de los cuales están los tratados que hablan sobre los derechos de las mujeres. Es decir, los países que firmen e implementen estos tratados, entre los cuales está la CEDAW o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es el referente más importante de derechos que existe a nivel internacional, pues esos países que implementen que ratifiquen e implementen, pues van a tener estas preferencias arancelarias. Pero más allá de eso, también la Unión Europea está generando ciertas reglamentaciones sectoriales en torno al tema de debida diligencia frente a los derechos humanos. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Que básicamente lo que está pidiendo, por ejemplo, en el tema de minerales en situación de conflicto, las empresas importadoras europeas tienen que asegurarse a través de estos mecanismos de debida diligencia que no existan violaciones a los derechos humanos, entre ellas violencia sexual y de género. Otro tema es que desde el 2018 el Parlamento Europeo instó a que todos los acuerdos comerciales que se adquirieran o que se firmaran de ahí en adelante incorporaran estos temas de equidad de género. Y también es importante tener en cuenta que la Unión Europea tenía un papel muy destacado en financiar estas iniciativas que básicamente buscan generar o romper las brechas de género a nivel del comercio internacional. Entonces, pues está la iniciativa del She Trades, que era la que les comentaba hace un rato del Centro de
de comercio internacional, pero también esta iniciativa del win-win, del gana-gana, que me parece un término muy chévere porque nos explica de qué se trata esto, gana-gana, que es una iniciativa que financió la Unión Europea, entre otros, para que las empresas privadas en los países desarrollados empezaran a adoptar estas políticas de género, como están haciendo estas empresas del sector fitoterapéutico con las que estamos trabajando y nos acompañan hoy. Y otro tema importante es que dentro de la Unión Europea se da valor a ciertos sellos y certificaciones voluntarias para las empresas, que es el tema que vamos a abordar en nuestro próximo webinar. Entonces aprovecho y le hago una pequeña propaganda para que si quieren saber un poco más sobre el tema de sellos y certificaciones voluntarias de las empresas, en el contexto de la Unión Europea y otros a nivel nacional e internacional, eh, eh, se conecten. Este va a ser el 26 de junio también hasta ahora. Entonces, bueno, si quieren profundizar sobre ese tema, ahí lo podemos hacer. Siguiente. Pero definitivamente, digamos, el paso más definitivo que dio la Unión Europea en generar un marco regulatorio que exige los temas de igualdad, equidad de género, es la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa que salió el año pasado. Esta es una directiva que aplica para empresas europeas que tengan más de mil o más empleados y 25 millones de euros anuales de facturación dentro de la Unión Europea, pero también aplica a las empresas por fuera de la Unión Europea que tengan ese volumen de negocios a través de sus filiales y demás dentro de la Unión Europea. Y es un tema progresivo, o sea, se van a ir uniendo las empresas a esta directiva de manera progresiva. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver con las empresas colombianas en la medida que también se aplica para las cadenas de proveeduría de esas empresas. Entonces, insisto, si yo soy una empresa colombiana que tiene negocios o que es proveedora de una empresa europea o que quiere serlo, digamos, ya entramos a un terreno que nos interesa y es este. Esa directiva de sostenibilidad corporativa se basó en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, en los que pues uno de los principios más importantes es el de no discriminación, incluido el de no discriminación de género, y que obliga a las empresas a proteger, respetar y reparar todas aquellas violaciones a ese principio de no discriminación de género. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo esta directiva de sostenibilidad a las empresas? Que identifique los impactos posibles negativos, reales o potenciales para que realmente prevenga, mitigue o repare cualquier forma de discriminación de género, que integre todo este tema de la debida diligencia en sus políticas, en sus sistemas de gestión, que tenga procedimientos específicos para recibir quejas, que proponga información transparente y pública y que controle y monitore. Entonces, digamos, este va a ser el marco regulatorio que se va a aplicar a las empresas de manera de la Unión Europea con estas características de manera progresiva. Siguiente. Y para las empresas del sector agroindustrial, varias de las que están acá, hay una directiva muy importante que es la guía de debida, perdón, no una directiva, una guía de debida diligencia para el sector agrícola que salió en el año 2016 por parte de la OCDE, pero con una participación importante de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Y básicamente es un paso a paso de cómo aplicar los temas de debida diligencia dentro de las empresas con esas características del sector agroindustrial. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta guía? Para las empresas que, insisto, tengan relaciones comerciales o quieran tenerlas con empresas europeas de estas características, este lo que les muestra es un paso a paso. Es importante tener en cuenta que las empresas, por ejemplo, en Colombia no se certifican, las que se certifican son las empresas europeas. No obstante, si una empresa adquiere o desarrolla esta guía de debida diligencia, pues le permite a la empresa europea que pueda documentar el proceso. Entonces, fíjense que aquí estamos poniendo el lente en la Unión Europea como socio comercial y como esto pues abre una oportunidad importante de ventajas comerciales para las empresas. Siguiente. En resumen, ¿qué
ventaja comparativa, perdón, o qué ganar le representa estos temas de igualdad de género a las empresas en el comercio internacional? Primero, que pueden tener preferencia como proveedores en estas cadenas de valor globales, perdón, que pueden tener acceso a certificaciones y sellos internacionales, lo veremos la próxima sesión. También pueden tener ventajas en acuerdos comerciales, pueden, por ejemplo, ser invitadas a ferias, a ser parte de redes comerciales, pero también recibir cooperación técnica por estar, digamos, dentro de estas cláusulas de equidad de género. Sin duda, mejorar la reputación ante consumidores internacionales. Lo que hemos visto es una tendencia importante a nivel global del consumo consciente, en el que las personas prefieren productos producidos en condiciones de igualdad que productos que no la tengan. Y como vamos a ver en la siguiente parte, un mejor desempeño de las empresas en términos de rentabilidad, manejo de la planta de personal, etcétera. Entonces, aquí básicamente terminamos el tema de comercio internacional. Un poco lo que queríamos mostrarles es hacer un barrido muy general. Seguramente aquí hay muchos temas en los que se puede profundizar, pero queríamos hacerles un barrido general de por qué hoy la igualdad y la equidad de género constituye una ventaja comparativa para las empresas en el contexto del mercado global. Siguiente. El segundo tema que queríamos trabajar con ustedes era mostrarles ejemplos reales y concretos de empresas que se hayan sumado a este tema de la igualdad de género y la equidad de género, y cómo ha sido ese proceso y qué ventajas les ha traído, cómo lo han hecho, etcétera. Entonces vamos a ver, por temas de tiempo, solamente 4 empresas. Hay múltiples ejemplos. 2 de ellas están dentro del sector fitoterapéutico, 2 no, pero tienen en común que todas han involucrado políticas de género dentro, a nivel interno o en su cadena de proveeduría. Y pues digamos que son la muestra real de que esto es posible, de que las empresas lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces vamos a ver el primer caso, que es el de Natura. Creo que es una empresa que todas y todos conocemos. Ellos tienen una marca, una línea específica de productos que se llama Ecos, y dentro de esa marca está un producto específico que es el óleo de Tucumán, que es un óleo que se utiliza para el envejecimiento, y este es un ingrediente que se provee desde el Amazonas, desde comunidades amazónicas. Y ahora yo quisiera, Fanny, que me ayudes a leer cómo expresan ellos o cómo cuentan ellos lo que están haciendo en temas de igualdad, equidad de género. ¿Qué es lo que está ahí en el texto? Dice, pero eso no es todo. Ecos Tucumá trae una gran causa detrás, porque poderosas mujeres participan en la colecta del fruto, en la preparación de artesanías y bisutería y en el proceso de toma de decisiones de la asociación. Además, la junta directiva de las asociaciones inmersas está compuesta exclusivamente por mujeres, y 702 familias de 7 comunidades amazónicas participan en la colecta del fruto de Tucumá. Muchas gracias. Si se dan cuenta ustedes, como en la imagen visual del producto, pues está evidenciado eso, ¿no? Que hay un trabajo y hay una participación por parte de las mujeres. Algo que olvidé decir es que todas las slides en la parte de abajo, ustedes cuando se los enviemos van a tener la posibilidad de ampliar la información en cada caso, y en este caso pues ya podrán entrar a la página web donde se hace como la publicidad de este producto. Siguiente. ¿Qué tiene en particular esta experiencia? Que, digamos, lo que muestra no solamente es que hay que participación de las mujeres en la cadena de valor, que eso, digamos, es relativamente común, que las mujeres participen en la cadena de valor. En las cadenas de valor, pues sucede en muchos casos, pero en este caso no quisieron relevar solamente eso, sino que las mujeres participan en las instancias donde se toman las decisiones de negociación y demás para esa proveeduría a la empresa. Entonces, fíjense que aquí ellos lo que dicen, miren, nosotros estamos trabajando con cooperativas que son 100% lideradas por mujeres, entonces no es solamente relevar que ellas participan en algún punto en algún eslabón de la cadena de valor, sino que participan en esas instancias donde se toman decisiones. Entonces, este es como un primer ejemplo que tenemos de este producto. Lo que les digo, si pueden entrar, pueden mirar, pero básicamente es un ejemplo de cómo son empresas que están haciendo digamos, este tema de proveeduría
y lo están evidenciando en la imagen visual de sus productos. Siguiente. Estos dos ejemplos que les decía que eran del sector fitoterapéutico no son de empresas que directamente estén comercializando productos fitoterapéuticos, pero sí están produciendo ingredientes que han sido certificados con propiedades para el sector fitoterapéutico. Entonces les voy a dar el ejemplo de dos empresas que son Givaudan y Symrise, que básicamente lo que han hecho es involucrar los temas de equidad de género en las empresas y que son proveedoras para la industria fitoterapéutica. Entonces está Givaudan, esta es una multinacional suiza que tiene específicamente este producto de un extracto estandarizado de cúrcuma que tiene propiedades en términos de salud articular y antiinflamatoria, y querida Fanny, que me ayudaras a leer cómo describen ellos el trabajo que están haciendo. En particular, nos enfocamos en el tratamiento equitativo de hombres y mujeres y creemos que el empoderamiento de las mujeres es esencial para expandir el crecimiento económico y promover el desarrollo social en la sociedad. Nos esforzamos por garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Esperamos plenamente que nuestros proveedores comprendan y respeten estos estándares. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso de Givaudan, a diferencia del ejemplo de Natura, ellos lo que hicieron, digamos, donde están poniendo el énfasis es en ya no la cadena de proveeduría, sino en la gestión interna de la empresa. Entonces, básicamente lo que hace es hacerle un seguimiento a la participación de mujeres en la planta de personal, no solamente, digamos, en los cargos básicos, sino en los cargos de toma de decisiones, en los cargos senior y demás, pero también le hace seguimiento a qué tan representadas están las mujeres de acuerdo con los tipos de empleos y los beneficios que estos empleos generan, y también en las diferentes regiones en las que ellos tienen incidencia, cómo pues digamos cuál es la participación de las mujeres. Entonces, ellos están haciendo algo, bueno, en el momento que expidieron su política, hicieron algo que es interesante, que están haciendo varias empresas, es decir, bueno, en este momento estamos en este nivel de participación, pero para el año 2030 queremos tener una planta paritaria. Entonces dicen, en este momento tenemos el 27%, pero para el 2030 queremos que sea el 50%. Y se ponen ese propósito como una meta corporativa y desarrollan medidas para que esto se logre. También son empresas que están haciendo seguimiento a la brecha salarial de género, que actualmente es de 2%. La brecha salarial es esto de que mujeres y hombres ganen, las mujeres ganen menos por el cumplimiento de las mismas funciones dentro de una empresa. Y bueno, también tienen proyectos específicos de empoderamiento en Indonesia y Madagascar. Voy a hacer una pausa para leer aquí algunos comentarios. Nos dice Paola Londoño: quiero contarles a todas y todos que desde el Valle del Cauca, el colectivo de Mujeres Biodiversidad por los Territorios del Agua, impulsamos la declaración de INIREDA, que hoy es la base del proyecto de Ley INIREDA Mujeres de Biodiversidad, donde buscamos reconocer el papel de las mujeres en el cuidado de la biodiversidad y la importancia de mitigar la deuda histórica y garantizar mejores condiciones para las mujeres que inciden en la conservación de la naturaleza. No interrumpas, no te preocupes. No interrumpes. Digamos, esto también lo que está mostrando, el ejemplo que nos está dando Paola, es que estos temas de sostenibilidad social, equidad de género, vienen en muchos casos emparejados con los temas de sostenibilidad ambiental. Entonces, estas experiencias de proveeduría, de organizaciones de mujeres que además han involucrado este tema ambiental de manera fuerte, pues seguramente en el mercado tienen un interés particular. Gracias, Andrea. Siguiente. Y la otra empresa de la que les quería hablar se llama Symrise. Esa es una multinacional alemana que sí, creo que es alemana, que produce este ingrediente, que es el extracto de jengibre para la reducción del estrés y la mejora del bienestar digestivo. Esta es una experiencia similar dentro del sector fitoterapéutico, similar a la de Givaudan. Siguiente.
en la que básicamente pues ellos lo que están haciendo es medición de la participación de las mujeres en las plantas de personal y están estableciendo unas metas de participación de acuerdo con el nivel gerencial. Básicamente decían a 2025 queremos que el 30% de mujeres en el primer nivel gerencial y 45% en el segundo nivel gerencial. Habría que ver si lo cumplieron, no lo sé, o si lo están cumpliendo. Pero bueno, básicamente tienen estas características similares. Están haciendo seguimiento a la planta de personal por región, están trabajando políticas de recursos humanos orientadas a apoyar a mujeres jóvenes y sus familias, promueven a nivel interno el tema de equidad de género a través de programas de desarrollo de liderazgo del femenino y la mentoría para que las mujeres no encuentren barreras para ascender dentro de la empresa y también le están haciendo seguimiento a la brecha salarial de género. En el caso de Givaudan y de Simrise, no es tan claro que ellos estén involucrando estos temas en, digamos, en la promoción de su producto, pero si uno entra y revisa, digamos, sus políticas y demás, pues sí encuentra estos avances en materia de equidad de género e inclusión. Perdón, en materia de equidad e igualdad de género. Siguiente. Y este es el último ejemplo que yo les quise traer, está un poco salido de los otros, es distinto, pero me parece interesante y me parece chévere porque muestra un poco cómo también las empresas se están uniendo a campañas o están tratando de masificar ciertos mensajes en torno a la equidad y la igualdad de género y entonces lo que hacen es que dentro de sus estrategias de posicionamiento, mercado y demás, se unen básicamente, por ejemplo, al rompimiento de estereotipos. Entonces, no es solamente que no lo reproduzcan, porque, digamos, existen múltiples ejemplos dentro de la publicidad de cómo los estereotipos de género se reproducen. Eso pasa mucho, digamos, con marcas de desodorantes tipo Old Spice, eh, que básicamente lo que hacen es trabajar sobre los estereotipos de género. Entonces, estas son empresas que la decisión que tomaron es, yo a través de mi estrategia comercial me voy a sumar a estas voces y me voy a sumar a estos mensajes de empoderamiento, bueno, en este caso, de asumir la diversidad como atractivo comercial. Digamos, tiene que ver un poco como con los estándares de belleza que se imponen a las mujeres y cómo su cumplimiento no hace parte de los juicios que se hacen sobre ellas y los juicios que hacen ellas sobre ellas mismas. Entonces, hay otras campañas de Nike, por ejemplo, en las que dice como juega como una niña, en el que se rebate este estereotipo de que las niñas lo hacen mal o lo hacen menos fuerte o lo hacen de manera menos hábil. Y entonces es romper, si lo haces como una niña, es que lo haces bien, es que juegas deportes bien. Entonces, bueno, ahí si quieren, ustedes pueden buscar este tipo de publicidades, etcétera. Me parece interesante mostrarles estas porque puede ser como un referente tal vez interesante para las empresas del sector cosmético. Unirse a estas campañas y unirse a estos mensajes a estos mensajes. Me recuerdan aquí también la campaña de Unilever, una campaña de Unilever que hace, que lo que busca es un poco poner desde un punto de vista crítico la masculinidad y mostrar que puede haber masculinidades más cercanas a realmente la igualdad y los derechos de las mujeres y demás y temas como prevención de las violencias basadas en género y demás. Bien, esos eran los 4 ejemplos que les traía traer, pero pues hay muchos. O sea, si ustedes se ponen a mirar en todas las industrias, hay ejemplos dentro de la industria que yo estoy trabajando en este momento, que es la de ingredientes naturales y frutos amazónicos, hay también experiencias muy interesantes. Ahora ustedes saben que el Internet a uno le permite entrar a un universo de posibilidades. Entonces, esto era más como un tema de inspiración. Pueden buscar, digamos, tal vez los ejemplos que sean más afines a sus empresas, etcétera. Pero bueno, digamos, esto es un poco lo que hemos querido mostrarles el día de hoy. ¿Cuáles son las prácticas clave de estas experiencias? ¿Qué es lo que están haciendo las experiencias en este caso? Uno, pues relevar la participación equitativa de mujeres y hombres a lo largo de las cadenas, que no es lo mismo que mostrar la participación de las mujeres y ya, ¿sí? O sea, por ejemplo, estas empresas están mostrando que están rompiendo los estereotipos, por ejemplo, que hacen que las mujeres no participen en ciertas labores dentro de las cadenas de valor. Entonces, claro, digamos lo que están haciendo estas empresas algunas, es mostrar
procurar e impulsar la participación equitativa de mujeres y hombres a lo largo de la cadena de valor. Otro tema que se está trabajando es el de la gobernanza inclusiva. Este fue lo que vimos el ejemplo de lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en la toma de decisiones, o sea, que las mujeres realmente estén allí donde se toman decisiones sobre el negocio, tengan voz, tengan voto. También, como lo vimos en el ejemplo de Givaudan y Symrise, se están implicando temas, políticas de contratación y entorno laboral inclusivo, y aquí es donde las empresas que están participando en el piloto van a ver referencia a los principios del empoderamiento de las mujeres, es decir, las empresas que están haciendo políticas para prevenir las violencias de género, el acoso sexual, las políticas que están haciendo, tomando medidas para equilibrar, para propiciar que haya un equilibrio entre la vida familiar y laboral de las personas, que están apoyando específicamente a padres y personas cuidadoras, etcétera. Entonces, esa es otra cosa que se está haciendo, otro tema, otra dimensión que se está abordando es la dimensión interna de las empresas. También esto referido a las cadenas de proveeduría se está trabajando porque dentro de las comunidades, asociaciones, empresas proveedoras haya una distribución justa de beneficios a través de comités, fondos comunitarios, etcétera. Y también, pues, lo que están haciendo estas empresas es trabajar en el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento, generar en algunos casos ingresos adicionales para las mujeres, trabajar en temas como alfabetización, prevención de las violencias basadas en género. Entonces aquí encontramos como un resumen general de lo que están haciendo. Eh, Claudia, gracias por tu comentario. Lo voy a retomar al final porque es muy, muy pertinente. Gracias por hacerlo. Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios que reportan estas empresas o por qué es que se dice que la igualdad de género no solamente es una cuestión de derechos humanos, sino también es un buen negocio? Uno, pues una diferenciación de mercados. Estas empresas han podido tener un cierto acceso diferenciado a determinados nichos del mercado. Eh, También han podido mejorar, digamos, las relaciones y en el suministro. Si yo tengo una empresa cliente o si yo como proveedor siento que hago parte de las ganancias, pero además siento que hago parte de las tomas de decisiones, pues digamos, eso genera mayor lealtad dentro de los proveedores. Y eso hace también, digamos, que frente a diferentes dinámicas, pues el proveedor se mantenga porque da valor no solamente a la parte económica, sino a esta parte de cómo le está ayudando a generar comunidades más prósperas, más sostenibles. Otro tema es el acceso a certificaciones y financiamiento. Tercera publicidad que le hago a nuestro próximo webinar. Las empresas que están trabajando esto se están certificando a nivel nacional, a nivel internacional, con ventajas en los mercados también en cada caso, eso lo vamos a ver. También el hecho de tener esta conexión importante con las comunidades les ha permitido explorar ciertos productos que de pronto antes no se habían evidenciado desde su potencial en la industria farmacéutica, cosmética, etcétera, y eso pues les ha permitido una ventaja de innovación en el mercado y desarrollo de productos. También, digamos, está este tema de la mayor resiliencia y sostenibilidad. Era lo que les decía hace un momento, comunidades más prósperas, pues son comunidades que tienen la capacidad de mantener la proveeduría en momentos de choques externos climáticos, etcétera. Pues digamos, esto ha permitido que las empresas un poco generen más estabilidad en su cadena de proveeduría y obviamente pues aumentar el prestigio y las alianzas. Claudia, gracias por tu comentario. Claudia nos dice, lo voy a leer porque me parece bien interesante. Claudia nos dice lo siguiente. Hay que tener en cuenta que estas estrategias de publicidad obedecen en buena medida a tendencias del mercado. Si tiene que ver con el espíritu de la época, como diría un sociólogo, no se hace en sí mismo por el mensaje. Entonces voy a tomar esa parte. Sí, específicamente sí, esto es verdad, digamos, hay un gran peligro con estos temas y por eso quise terminar con esta especie de disclaimer o de advertencia final y es que hay que tener mucho cuidado con el gender washing.
¿Qué es el gender washing? Es como un término que se tomó desde los temas ambientales, que es el greenwashing, que básicamente lo que dice es que hay empresas y actores dentro del mercado que están aprovechando, digamos, este boom, esta tendencia a nivel internacional de valorar estos temas y exageran o muestran avances que no son reales o simplemente involucran el tema dentro de sus estrategias comerciales sin ningún respaldo de realmente estar generando efectos o siquiera medirlos o siquiera perseguirlos con acciones concretas. Entonces, digamos, esto es un peligro real, esto sucede y ha sucedido dentro de los mercados y es pues seguramente no tengo que decírselos, pero pues es muy problemático porque pues no solamente estás engañando a tus clientes, sino que también estás como un poco neutralizando la capacidad real de estas medidas de generar el sentido que queremos que generen y es que las empresas privadas se comprometan y desde su papel, que es muy importante, realmente aporten al cierre de las brechas. Entonces, claro, y esto se trata de realmente tomar medidas concretas y medidas afirmativas, ¿no? O sea, en muchos casos esto va a implicar temas como extender las licencias de maternidad y paternidad, generar flexibilidad en los horarios para que las personas puedan conciliar de mejor manera su vida personal con su vida laboral, etcétera. Entonces, pues se trata realmente de hacerlo, no de mostrar lo que no se está haciendo. También, pues, también implica, pues, integrar la igualdad de equidad de género en toda la cadena de valor, incluyendo a la empresa y sus procedimientos internos, y rendir cuentas con transparencia, permitiendo, pues, incluso que hayan auditorías externas como las que se hacen a la hora de tener sellos y certificaciones. Entonces, sí, de acuerdo, esto es un tema. Y otro tema que nos está poniendo Claudia de presentes, que no siempre ha sido positivo. Digamos, cuando hace rato les contaba de esta campaña en México pues, sobre los que ponía desde un ojo crítico los valores de la masculinidad, pues eso no fue más polémico que realmente beneficioso, pero bueno, digamos, de acuerdo, eso también sucede que no necesariamente hay una relación positiva, pero creo que eso es un buen resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento, porque básicamente lo que muestra esto es una oportunidad, digamos, una oportunidad que puede existir una relación positiva entre comercio internacional y derechos de las mujeres. Las empresas positivamente pueden sumarse a esto, pero además tener ventajas comparativas en el mercado y a nivel del comercio internacional. Pero obviamente pues todo esto también pasa por una voluntad política real y por asesorarse realmente de las entidades que técnicamente pueden acompañar de la manera más asertiva a las empresas. Y la buena noticia es que existen muchos recursos. Uno, el que estamos trabajando en este momento con las empresas que hacen parte de este piloto de política en el sector fitoterapéutico, estamos trabajando los principios para el empoderamiento de las mujeres de Naciones de ONU Mujeres y Pacto Global, que es una de las medidas en las que uno se puede ir acercando de manera más contundente a este tema para pensar más adelante en una guía, en cumplimiento de la guía de debida diligencia o para pensar más adelante en una certificación, pero bueno, digamos, si existe la voluntad de las empresas y existen, digamos, varios recursos en los que se puede avanzar y parte pues del mensaje y del sentido de hacer este tipo de espacios es invitarlos a eso, invitarlos a averiguar más, a buscar asistencia técnica que está disponible y pues avanzar en ese sentido. Yo termino por aquí, pero entonces no sé, querida Fanny, si podemos abrir tal vez un espacio de participación. Veo que se me quedó una pregunta específica que hicieron en el módulo de preguntas y me preguntaban por qué era la brecha digital de género. Entonces, básicamente eso hace referencia al acceso diferente que tienen hombres y mujeres a todas las tecnologías de información, de comunicaciones y cómo pues eso, digamos, tiene que ver con el tema de conectividad, de acceso a equipos, de desarrollo de competencias digitales. Entonces, eso es, cuando hablamos de la brecha digital de género, estamos hablando básicamente de eso, de que todavía, digamos, hay un acceso diferencial de hombres y mujeres a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su participación.
les dejamos en pantalla también los canales en redes sociales por los cuales pueden seguirnos y enterarse de primera mano de esta información. Muchísimas gracias a todos por su espacio, por su tiempo, a Paola por esta gran información que nos ha compartido en esta mañana y esperamos entonces vernos en junio en nuestro segundo espacio para hablar de género y equidad. Que tengan buena tarde.